¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Spanky, esto es Buffet Games. Estamos en un nuevo video. Esta vez es algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados, que son los videos de promocionales y todo eso. Y quisimos crear el tag del coleccionista. Es un tag destinado a todas estas personas que coleccionamos promocionales, tazos, figuras, stickers, todo este tipo de cosas. Son un total más o menos de 20 preguntas y al final del video voy a taggear a 3 personas para que ellos lo puedan hacer en su canal también. La próxima semana el Chafa subirá su propio tag y también va a taggear a 3 personas. Si no estás tagueado dentro de estas personas, no te preocupes, también puedes hacerlo y nos lo compartes por Facebook o Instagram para verlo. Ok, la primera pregunta es: ¿a qué edad comenzaste a coleccionar y cuál fue tu primera colección? Hablando enteramente de coleccionables, yo creo que los tazos, primera colección, bien, que yo tengo conciencia de haberla coleccionado, es Yu-Gi-Oh! Yo iba en el kinder, ya tiene años de eso. ¿Cuál es tu colección favorita de tazos y la menos preferida? La colección favorita de tazos sin duda es Mucha Lucha, como me tocó en mi infancia, en la primaria, en la mayor parte de estas dos colecciones, la 1 y la revancha, y estoy en proceso de coleccionarla. Ahora, la que menos me gusta, no sé. Con la evolución de los tazos en los videos he aprendido muchas cosas. He aprendido a querer colecciones que ni en cuenta sabía. Por ejemplo, la colección de Nickelodeon, que creo que en su tiempo fue la que odié más. Y cuando hice el video, como que empecé a ver qué tazos tenía y así, le agarré un poco de cariño. Y pues por decir, la que menos me gustó, no digo que sea mala, yo creo que de las últimas, las mascotas. Y pues Nickelodeon ya, sí, es un amor-odio Nickelodeon. ¿Cuál es tu tazo favorito? Mi tazo favorito sin duda, y porque es un emblema del canal, en el intro aparece, es el tazo número 1 de Ricochet. Tengo varios tazos número 1 de Ricochet. Ahí no sé si alcanzan a ver, si no lo ven en la intro, o sea, yo creo que todos saben cuál es. Era como el Exodia de nuestros tiempos. Incluso en su tiempo yo no sabía bien del Exodia cuando coleccionaba los de Yu-Gi-Oh! Y con el Ricochet número 1 sí se rumoraba así como con el Exodia se rumoraba, no, pues es que este es el más cañón, este es el tazo que pocos tienen y es muy difícil, quién sabe qué. Y cualquier Ricochet que veía, sea plástico, sea lo que sea, preguntaban todos si era el Ricochet número 1. Son un amuleto para mí, ¿ya? Y como curiosidad, este tazo número 1 de Ricochet no es el 1 en Guatemala, creo que es el 11 o el 21, algo así, empieza en una numeración, pero no es el número 1. ¿Cuál es tu promoción favorita de Sabritas? Mi promoción favorita de Sabritas sin duda, creo que es algo tonto volverlo a decir, los tazos. Hay muchas buenas que me enamoraron, como los pambolazos, aquí los tengo. Tengo varios, sé que es una colección enorme, no por los diseños, sino por las variantes, es muy difícil conseguirla. Y los skaters también, que por cierto, en este sobre me acaban de llegar stickers de los skaters. ¿Cuál es tu promoción favorita de Gamesa? Pues los Funky Punky, no sé qué más le pienso. O sea, estaba pensando en los Askies, porque también soy fanático de esa colección bizarrona. Creo que los Funky Punky, sí, por mucho. Es la colección emblema de Gamesa 100%. Y bueno, ahorita que están los Pinky Pau en Walla, revivió más ese auge como de esa colección desde el 2006, creo, en México. Han pasado toda mi niñez y toda mi adolescencia conmigo. Es para mí muy especial eso. ¿Cuál es tu promoción favorita de Bimbo? Promoción favorita de Bimbo, yo creo que son los Holocuns. O sea, puede sonar repetitivo, sí, pero es que los Holocuns siguen teniendo una carga emocional muy cañona. O sea, aparte de que son las figuras que te recuerdan esos tiempos, tienen el olor, que para mí es algo que me vuela la cabeza, ¿saben? O sea, hubo un Cazadores de Tesoros donde compré algunos Holocuns sellados, lo abrí y recordé ese olor y me trae muchos recuerdos aparte de la figura. Yo creo que los Holocuns por mucho, o sea, porque es una colección mexicana. Bueno, los Olorocos obviamente no, pero los Holocuns sí es una promoción mexicana y la neta es un aplauso muy grande a todas las personas que trabajaron en ella, porque hicieron juego de mesa, serie, las tarjetas, las figuras, un buen de cosas que le dieron mucho color a esa colección. Y dentro de ellas yo creo que sería la H2O. La O2 sí la recuerdo muy bien, pero se me hacía algo imposible encontrar una figura. Y aparte, cerca de mi casa no había nunca promocionales. Continuando con esto de las marcas, ¿cuál es tu promoción favorita de Marinela? Yo creo, ya lo pensé bien, en los Gansi Premios, estas figuras, las de los Padrinos Mágicos, es una muy buena promoción porque venía inspirada en una película. No me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era la de Cazadores de Canales, pero creo que estaban dentro de un videojuego y traían esta indumentaria, Cosmo, Wanda y todos ellos. La neta es una promoción que recuerdo mucho porque en ese tiempo me había roto el pie del dedo.
el pie del dedo. Me había roto el dedo del pie izquierdo, creo. Iba en sexto de primaria y jugando fútbol. Había un tipo de esos morros que juegan fútbol bien cañón, pero traía unas botas de casquillo así, pues de esas de casquillo, las de que usan los trabajadores. Iba a chocar con él y ¡pum! Y ¡fa! Llegué a mi casa, o sea, podía caminar bien porque pues todavía estaba caliente mi pie. Llegué a mi casa y sentía como que el dedo encimado en otro. Y así, ¿qué onda, no? Y luego ya me saqué el zapato y ¡zas! Así todo movido el dedo y yo, ¡no! Y estuve como 4 meses, creo, sin ir a la escuela, más o menos. Esa época fue muy buena para mí, a pesar de que tenía el pie roto. ¿Qué promoción no te gustó en general? Pero hablando en sí del artículo, yo creo que podrían ser, no sé si recuerdan en el penúltimo Cazadores de Tesoros, encontré estos Z-Pops, que creo que son parecidos a los Pácatelas. Ese como promocional, no sé si sea por el tiempo, pero se me hace muy frágil. Pero se me hacen muy frágiles. El material son de estas que se levantan así. Pero, por ejemplo, no lo puedo doblar, no lo puedo dejar parado, porque se rompería. O sea, se maltrataría y no quedaría bien. Pero el artículo en sí no me gusta mucho por lo frágil y por lo poco vistoso que puede ser. Holocún favorito. Mi holocún favorito sin duda es Chess. Es un emoji del canal. Chess, pececito rojo con lentes. Estaba en la temporada H2O que no hacía nada. O sea, estaba en la serie y todos así de nada. Tenemos que ir a encontrar el tesoro y la roca y quién sabe qué tanto. Y todos peleando así contra los malos. Y él así nada más aparecía, saludaba, ¿qué onda? Y se iba. O sea, esa actitud también como que súper relax. Y aparte sus promocionales estaban buenos. El marcapan, él salía en marcapan, también salía en armable. La figura tiene el mejor olor de todos. Tiene como un olor a cereza. Sí, es mi personaje favorito. Pero así tenía como esa vibra como que bien relax, como que no se metió con nadie, así. Funky Punky favorito, sin duda es Dot. Sin duda es Dot. Y Dot fue mi primer Funky Punky de la segunda generación. Puede ser también porque el color amarillo me encanta. Y su versión X, Dot, es la más significativa porque pues, es un demonio en sí. Incluso en el comercial creo que él es el que anuncia los Funky Punky X, de hecho. Que el Sultan creo que le está diciendo como cosas y él se enoja. Pero Dot es mi personaje favorito. No sé por qué. Vamos con la siguiente. Pieza más cara de tu colección. Ya lo he comentado antes, que no soy mucho de comprar piezas caras. Yo prefiero comprar muchas cosas pequeñas. Ya vieron mi cajón que está lleno de puras cositas. Pero no he sido nunca de comprar así algo de, mira, me compré esta figura o me compré esto que vale 10,000 pesos y lo estoy guardando. No. Si algo le tendría que poner valor monetario, porque sentimental no se puede medir, serían estos obsequios que nos regaló el maestro Palafox con los chetos, que ya lo vieron en el video. Si no lo han visto, vayan a verlo. Se me hace muy raro este fenómeno, que era en sí la basura. Esto, en su tiempo, se convirtió más valioso incluso que los promocionales. O sea, se me hace una locura eso. También otro que podría ser de valor son pues las etiquetas de los pics. Esta pues venía en producto. En otra carpeta vienen 2 juntas, que también las enseñé en el video, que no fueron cortadas, o sea que son de la fábrica. Y yo creo que más valioso aún podría ser esta tira, que es otra de los pics, pero es en papel fotográfico, o sea, es el prototipo. Pieza que nadie tenga, yo creo que va junto con esto. Tazo que no fue metido nunca al producto, es el Mew, pero nadie lo tiene porque está firmado por Palafox. Dice Spanky, así que nadie tiene este tazo. Sí hay algunos tazos firmados que ya vieron que regalamos en el canal, pero pues viene con dedicatoria. La neta es una pieza especial y única para mí. Pieza con mayor valor sentimental. Todas yo creo que forman parte de mi colección porque tienen un valor sentimental, pero tengo esta figurita de referencia. Era un peluche de la pulga pirata, como se le conoce, que tenía sus ojitos de foamy. No es porque sí son de los originales, pero estaba bien hecha. No será la pieza más cara de, miren, me costó tanto y así, pero me trae muchos buenos recuerdos. Me lo compró mi mamá, me acuerdo una vez que fuimos, creo que al castillo de Chapultepec o algo así. Creo que no había posibilidad económica en ese entonces como para comprar estas figuras originales. Me compraron esa pulga y una buena niña también. O sea, me trae muchos buenos recuerdos porque mi mamá hizo el esfuerzo como de comprarme ese peluche, y siempre que la veo
veo es como de, ay, pobrecita pulga, ya está como que toda desarreglada, de su ojito y así. Me la voy a traer un día y la voy a restaurar. También tengo otra pieza súper rápido, un carrito creo que es de Matchbox. Es como una camioneta naranja que tenía creo que vidrios azules, pero no la he visto nunca. Si algún día me la encuentro en el tianguis la voy a comprar, pero esa me trae muchos recuerdos también. Pieza que me compré y me decepcionó, sin duda. El señor Pantalones de Popó no cumplió las expectativas. Me sirve como tripié. Adiós a la caja de nuevo. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Vamos con las últimas dos. ¿Qué promoción traerías de vuelta? Unos spinners. Una colección de spinners estaría buena, ¿no? De cualquier personaje. De lo que sea. Pero unos spinners estarían chidos. Unos marcapanes. O sea, todos los panes de caja de BIM pueden sacar todavía promocionales. ¿Coleccionas algo aparte de los promocionales? No, creo que no. Y la última, ¿qué estás coleccionando actualmente? Actualmente estoy coleccionando todos mis tazos. Tengo todos mis tazos en bolsas Ziploc. Los estoy ordenando y estoy poniendo mis faltantes en un archivo. Y no me hacen falta tantos para completar algunas colecciones. También necesito micas. Urgentemente necesito micas porque todos los tengo ahí en las bolsas Ziploc. Tengo aquí todo. Hago mi colección y los pongo en... Por ejemplo, esta es una colección completa de Muchalucha 2. Pero ya me urge moverlos a micas. Cada bolsa es una colección diferente. Ahí tengo un montón. Así que estoy en proceso de completar todas mis colecciones. Pronto sacaré algunos repetidos para ver si alguien los quiere o los necesita. También para intercambiar. Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho el video. Yo voy a taguear a 3 personas. Empezando por el buen Papi Toys, para que vayan a decirle a sus redes o a su canal que está tagueado en el tag del coleccionista de Buffet Games, para que él también lo haga. También etiquetamos a nuestro compa el Stickland, también que tiene su canal de promocionales. Ahí también para que le vayan a avisar en su canal YouTube o sus redes sociales. Lo vamos a dejar todo aquí en la descripción, sus canales de ellos, para que les vayan a avisar de que vayan a hacer el tag. Y por último al coleccionista Mario Garrey, que también hemos visto que sube buenos videos sobre colecciones. También el Chafas la próxima semana va a hacer el suyo y va a taguear a otras 3 personas, no se preocupen. Y si no están tagueadas dentro de esas personas, también háganlo, o sea, no pasa nada, pueden incluso modificarlo. Esto es para unir más a la comunidad de los coleccionistas. Creo que de eso es lo que se trata el coleccionismo. Y eso es todo, espero que les haya gustado esas anécdotas. También si lo quieres hacer tú, etiquétanos de que lo hiciste. Recuerda, yo soy Spanky, esto es Buffet Games. Nos vemos en la próxima.